Bueno, está saliendo rápido esto de que vuelven a entrar. Falta poquito, pero faltan, de acuerdo a lo que había recién, entrar 15 personas. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola. Tendría que ir haciendo el descuento. 14, 13. A ver, le estoy preguntando a Mauro si puede entrar, si no, vamos a cerrarla ahí. Bueno, si Mauro vuelve, le damos un cierre con él y si no, comento dos cuestiones que tienen que ver con lo que me estaban preguntando y vamos organizando algunas cosas como para pensar la semana que viene. Voy a subir yo alguna clase acerca de algún video a partir de esto que dice Mauro acerca de la educación en la Edad Media. ¿Qué pasaba con la educación y dónde era que había procesos educativos, procesos de enseñanza y qué es lo que se enseñaba? Porque a partir de lo que veníamos viendo respecto a la diferenciación que se da cuando pasamos de las sociedades, llamémoslas primitivas, a la aparición de la propiedad privada, aparecen diferenciadas los procesos de enseñanza y después aparece, lo veíamos como pregunta la semana pasada, cuando aparece Roma, creo que ahí estuvimos, también aparece toda la organización desde el punto de vista legal del derecho en cuanto a qué rol tiene la educación. Aparece el Estado imperial, empezando a regular qué hace el educador y qué es lo que tiene que enseñar y a quiénes. Entonces ahora cabe preguntarse quién enseña qué y a quiénes, y si hay algo que continúa o si es exactamente igual. Sobre estas cuestiones algo voy a poner en un audio yo, y ese audio o un video, después veo, servirá como para complementar.
Las cuestiones son dos que tengo que preguntarles, así pasamos a lo organizativo. La primera es de qué manera les llegó a ustedes información y qué información acerca de la semana que viene para que organicemos, porque ya escuché varias cosas diferentes, entonces hace falta que organicemos qué hacer justamente la semana que viene. Y la segunda es que tiene que ver también con lo que hablemos la semana que viene, es pensar en los procesos evaluativos sin calificación, pero sí evaluativos de este primer periodo hasta la vuelta después del receso, que implicaría que ustedes puedan hacer dos tipos de trabajos que después vamos a ver en qué condiciones se harían. Así que primero es qué es lo que vieron y qué es lo que tienen organizado para la semana que viene y qué les informaron como para definir esto. Si alguien me puede informar qué tienen definido en este curso, porque tengo cosas distintas según el curso. ¿Nada? No escuché, profe. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué pasó? Nada, pregunto qué cosas les informaron, si el centro de estudiantes les informó sobre las resoluciones del CAI de la última reunión del CAI respecto a la semana que viene. Si no, les informo yo y organizamos. Pero si ustedes tienen información del centro de estudiantes, no quiero suplirla yo, no me correspondería. No, solamente, bueno, que yo me acuerdo, es que no se tiene que mandar material nuevo para leer la semana siguiente. O sea, la semana siguiente no se puede mandar nada nuevo. O sea, en todo caso se trabaja con lo que hay, o eso entendí. Claro, sería como para ponerse al día, ¿Cómo? o algo así. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. En la reunión del CAI, lo que se votó fue como una semana de relajación, no relajación, pero tiene otro nombre, en el que las clases las vamos a tener, no se subirán nuevas actividades, ni tampoco es que se le va a tomar como una acumulación para la semana siguiente a la semana, entre comillas, libre que tendríamos. Se habló y se votó en el CAI que los foros que se cerraron y en donde mucha gente no pudo participar, se vuelvan a abrir para que las personas que en este último momento pudieron tener lo que es la carga de sus respectivas materias puedan entregar los trabajos y participar. Eso fue lo que se acordó. A su vez, las clases vamos a tener, creo que no se debe ver materiales nuevos, sí pueden utilizarse esas clases como una forma de repaso de las clases que venimos teniendo, y lo que se plantea es que, supongamos, por poner un ejemplo, ¿no? Montiel, filosofía pedagógica, no debe de ser bueno, Hablemos por de poner un ejemplo. esta, Leonardo. Bueno, pedagida, Hablemos por de poner un esta, ejemplo. porque más allá de que, como digo, con Montiel tengo buena relación, lo mismo que si habláramos con Mauro, es preferible que no se hable de mis compañeros de trabajo, porque a lo mejor resuelven de otra manera. Así que hablemos de esta, que es justamente de lo que quiero hablar. Lo que se plantea es que, por ejemplo, pedagógico-didáctica, lo que la clase o el tema, el texto, que no veríamos la clase que viene, no acumularlo como que ahora tenemos que leer 2 textos para la clase siguiente. ¿Se entiende? Es un tramo, un periodo de una semana de tiempo en donde nos ponemos al día y luego continuemos con la cursada con total normalidad sin que se acumulen capítulos, textos o actividades. Esa sería la idea de esta semana para que los compañeros, para que muchos que están muy atrasados, puedan tener un tiempo de ponerse al día con las materias y que la cursada sea más llevadera. Esto sería desde la semana del 29 al 3 de julio. ¿Algo más que quieran agregar? Gracias, Leonardo.
Bueno, comento yo, si cualquier cosa me detienen. En realidad, hola Mauro, estamos con algún acuerdo respecto a la semana que viene, pero no sé si querías agregar algo más y después sigo yo con el cierre de la otra parte de la clase. Mauro. Hola. Ah, No, justo enganché la mitad del mensaje. te decía que nosotros tenemos que hacer un acuerdo en esta clase de lo de la semana que viene, pero eso lo sigo después. Quería saber si querías agregar algo más respecto a esto, porque la pregunta que después nos hacemos, que la comenté al principio, tiene que ver con los procesos educativos. Habíamos visto con Aníbal Ponce cómo con el desarrollo de la educación y los cambios de la educación con la aparición de la propiedad privada provocan cambios en los procesos de enseñanza a partir de los ritos de iniciación y provocan diferenciaciones en los procesos de enseñanza y en realidad recién en el año 400 aparece el Estado romano como tal, regulando legalmente desde el Estado qué se tiene que enseñar, quién lo enseña, a quién sí, a quién no, quién cobra y quién no. Alrededor del año 400 aparece esto. Entonces, queda la pregunta para seguir trabajando acá, que es lo mismo, qué se enseña, quién lo enseña, a quién, y quién lo hace, y quién cobra, quién no, y por qué, es parte de las preguntas que devienen de lo que vos estuviste explicando. Así que mi pregunta era si vos querías decir algo más como para cerrar, o si esos estudiantes quieren preguntarte algo, así después tenemos un rato más para cerrar lo de la semana que viene. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, dos cosas quería decir. Por un lado, algo que no planteé recién, que no lo planteé antes, que es más general, ¿no? Que es el hecho de pensar que en el conjunto de las relaciones sociales que se dan en una sociedad, que las relaciones sociales son muy heterogéneas, son diversas, hay relaciones sociales vinculadas con el ámbito del trabajo, relaciones sociales vinculadas con ámbitos más privados, como puede ser la familia, la amistad, etc., ¿no? Es decir, procesos de interacción. Entonces me parece interesante, dado que vos planteabas cómo las cuestiones pedagógicas se veían modificadas por las relaciones de propiedad, pensar que para entender, me parece a mí, ¿no? Esto que es un poco lo que uno puede traer desde cierta teoría marxista sobre la sociedad, de que hay como relaciones sociales que son determinantes y otras relaciones sociales que son determinadas. Entonces, dentro de las relaciones sociales determinantes, me parece que una de las claves es la relación social de producción, ¿no? Y que el resto de las relaciones sociales, entre ellas, por ejemplo, las relaciones sociales de carácter pedagógico, no sé si está bien dicho esto, pero las relaciones sociales que se establecen entre quienes enseñan y quienes aprenden, o al interior de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de alguna manera esas relaciones sociales son determinadas y no determinantes, ¿no? Como subordinadas, si se quiere. Es, en otras palabras, lo que vos acabas de decir citando a Ponce, ¿no? Que de alguna manera las formas de propiedad inciden, hay que ver de qué manera, en las formas de enseñar, ¿no? Esto por un lado, ¿sí? En el sentido de que no todas las relaciones sociales que se dan al interior de una sociedad tendrían el mismo grado de jerarquía o importancia, por lo menos desde el marco de la teoría marxista, ¿no? En ese sentido, reitero, me parece que la clave para entender una sociedad es ver cómo esa sociedad produce lo que consume, y cómo lo produce bajo la forma de determinadas relaciones sociales que organizan el trabajo.
Hoy en día en nuestra sociedad esas relaciones sociales son principalmente asalariadas, aunque marginalmente hay otras, como vos mencionabas, que son cuasi esclavistas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tenía que decir otra cosa más y se me está escapando. Que en cuanto al problema del cambio de un modo de producción a otro, el problema del tránsito, de la transición de un modo de producción a otro. Entonces, digo simplemente esto, hay algunos autores que plantean que ese cambio tiene que ver con cuestiones algo así como de eficacia económica. Entonces, en la medida en que el esclavo ya es ineficaz, va a ser reemplazado por otra forma de organizar el trabajo más eficaz. Y el siervo, de nuevo, la servidumbre sería más eficaz que el esclavismo. Hay otra línea de interpretación del tránsito del esclavismo al feudalismo que tiene que ver con la lucha de clases. Es decir, las rebeliones de esclavos serían las que habrían debilitado al Estado represor, al Estado romano, y esto habría permitido su caída. Bueno, ahí quedó pendiente una pregunta la semana pasada con esto que estás diciendo vos, que si bien no es de educación, de historia de la educación, era para tener en cuenta que yo les había dejado la pregunta de quién fue Espartaco, ¿no? ¿No? Exacto. Porque Espartaco, después vean los datos, pero dirige la tercera rebelión de esclavos, que fue la más grande, ¿no? Sí, Espartaco pertenece a un ciclo de rebeliones que es bastante temprano, porque es del siglo I a.C. Las rebeliones a las que se refieren estos autores, que plantean la lucha de clases como la clave para entender el tránsito del modo de producción esclavista al feudal, son más tardías. Son las llamadas rebeliones bagaudas o de los bagaudes, que son, hay una oleada en el siglo III después de Cristo y otra oleada en el siglo V. En ese sentido, la rebelión de Espartaco, si bien fue muy importante, ¿no? Pensar que es rebelión de gladiadores, estrictamente, y de ahí también su potencia militar, si se quiere, ¿no? Eran combatientes los tipos. Y encima tenían las armas. Es bastante temprana. Entiendo que es en el año 76 a.C., pero me puedo estar equivocando. Pero de nuevo, los autores, uno de ellos se llama Georges Parent, que hablan de la importancia de las clases, hacen referencia a las rebeliones bagaudas de los siglos III y V después de Cristo. Bueno, ahí estaríamos, ¿no? Por hoy. Bueno, Esta parte la volvemos a grabar después para darle continuidad a lo que estuviste trabajando antes. Igual está guardado, como para que lo podamos hablar. Antes de que te vayas, y les aviso a todos y a todas, acá acaba de llegar una visita, que es la regente del instituto que me pidió venir a trabajar, así que ahí a saludar porque no los conoce. Así que ahí está saludando, sabía que había un trabajo. Bueno, acá Miguel Herrera, Mauro te dice, gracias profe, excelente. Como vos estás con el celular no lo podés leer, así que te lo leo yo. Bueno, terminamos la clase esta, después estábamos con algunas cosas más, no sé si primero la profe Mariana Romero dice, gracias de todo Eugenio, con muchas O seguidas después de genio. Así que... Bueno, gracias. Bien. Si hay algo más que quieran comentar, si no está la regente para saludar, porque nosotros tenemos que... Bien. Hay una pregunta más y después nos ponemos a hablar respecto a lo de la semana que viene, escuchamos el saludo. Pero acá Mauro te pregunta, profe,
¿hay alguna diferencia entre el esclavo de la antigüedad con el del esclavo de la época colonial? Algo habías dicho antes, pero creo que es para retomarlo. Sí, indudablemente. Además de esa cuestión de legitimación que tiene que ver con lo racial, en la del siglo XVII y XVIII, es decir, el esclavo es el negro africano, hay una cuestión también muy importante que tiene que ver con que en el siglo XVII y XVIII el esclavismo no sería, lo digo así en forma potencial, no sería la relación de producción fundamental. Ya ahí existen asalariados. Y la esclavitud que uno puede encontrar en las colonias americanas, en Centroamérica o en Brasil, serían como, o podrían ser entendidas como, residuos de viejas formas de organización del trabajo, que a la corta o a la larga van a desaparecer, o se van a mantener bajo como subterfugios legales. Quiero decir, la forma más plena en el capitalismo es la forma asalariada. Conviven con ella otras formas que no son dominantes. Una de ellas es la esclavitud del siglo XVII, del siglo XVIII. Otras son las formas de precarización laboral de los, por ejemplo, extranjeros indocumentados. Uno también podría ver cómo se entiende esa situación, ¿no? En la supuesta plena vigencia de las formas asalariadas de producción. Pero indudablemente la diferencia fundamental me parece que tiene que ver con esas dos cuestiones. La cuestión de la legitimación, ¿sí? Y la cuestión de que, en un caso, en el esclavismo antiguo, esa es la relación social fundamental de producción, y en la actualidad esa no es la forma dominante de organizar el trabajo social, sino que es la forma asalariada. No sé si fui claro. Sí, está lo que habías dicho antes, habías explicado la otra diferencia en cuanto a la concepción. En uno es una concepción racial, el negro como una diferencia, y en otro, y en el otro es esta cosa que vos decías, precisamente cosa que los esclavos no eran hombres, ¿no? Los esclavos no eran hombres, eran una cosa y eran objeto de propiedad. Para todos los esclavos. En cambio acá es una cuestión racial, los negros, ¿no? Bueno. Exacto. Bien. Bueno, está la otra clase, me acaba de avisar, toda la anterior ya está grabada, está guardada, así que después vemos cuándo la subimos. Ahora cuando terminemos los acuerdos para la semana que viene, de acuerdo a lo que me estaban preguntando, les voy a decir cuándo y dónde van a quedar subidas. ¿Puedo? Sí, porque terminamos. ¿Puedo? Claro, antes de que hagan los acuerdos y para dejarlos tranquilos, bueno, quería saludar a los estudiantes, a les estudiantes, y presentarme. Bueno, ya algunos me habrán visto en algunos videos y en los de bienvenida y en algunos videos que tienen que ver con los actos escolares o con los actos institucionales, pero bueno, quería saludarlos y decirles que cualquier cosa que necesiten, el equipo directivo tiene abiertos distintos correos electrónicos y distintos caminos, incluso a través de las aulas, para que se comuniquen con nosotros. Yo soy una de las que está dentro del aula como profesora. Mi nombre es Fernanda, así que me pueden ubicar, y por ese intermedio, a través de la mensajería, se pueden conectar para cualquier duda o situación puntual que necesiten. Así que bueno, me doy una vuelta, como darme una vuelta por el aula del instituto, ahora que no nos encontramos. Bueno, me doy una vuelta por el aula virtual y aprovecho para saludarlos y para decirles que espero que este sea un año lo mejor posible que podamos llevar adelante, pero que tengan una excelente cursada de la carrera, y que esta carrera, sea la que hayan elegido o no, la disfruten, porque a lo mejor no la eligieron y entraron porque querían estudiar y empezar a hacer algo, y después, si la eligen con el corazón, que es lo que elegimos en general los docentes, serán bienvenidos en cualquiera de las áreas que estén. Así que elijan lo que elijan, sigan hasta donde sigan, estén con nosotros el tiempo que estén,
Esperamos que sea la mejor cursada posible, aún con todas estas vicisitudes, y espero que esta pandemia, esta epidemia, en este momento no esté maltratándolos ni a ustedes ni a las familias. Así que un abrazo para todos, besos virtuales, que es lo que podemos en este momento enviarles, y estamos a disposición. Bueno, profe, gracias por el espacio, gracias a Mauro, que lo escuché en la colita de lo que estaba diciendo, pero la próxima vez que espero poder llegar un poquito más temprano. Bueno, de nada, chicos. Florencia Montenegro, muchas gracias, profe Fer. Gabriela Trevisan también, gracias. Así que estoy acá de traductor en esta parte de lector, va. Bueno. Está bien. Gracias muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por la participación y por el espacio y por las ganas y la garra que le ponen a la cursada. Bueno, los dejo, profes, y dejo a los chicos también. Cualquier cosita, estamos en contacto. Gracias por la visita. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mauro, si querés decir algo más bien, y si no, te libero. Sí, una sola cuestión, que en algún momento voy a requerir también tu aporte, te voy a afanar de nuevo algo más, es esta idea de la participación virtual, bueno, casualmente con un curso que compartimos, Sergio. Así que bueno, de alguna manera compartimos el primero A también. Te comprometo a que en algún momento te sumes un ratito a alguna clase. Encantado, ningún problema. Dale, hacemos así. Bueno. Chau, Sergio, hasta luego, chicos y chicas, un gusto, nos vemos el martes. Chao, profe, hasta el martes. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Bueno, retomo a ver si podemos... Profe, Keepers, una pregunta. Sí, Juan. De toda la exposición que dio el profe de Toma, sí. ¿No le dijo si aprobó o no? Él ya me padeció en el año 96, si no me equivoco. Creo que en 1996 me tuvo que padecer, así que ya está, ya aprobó. Después de eso nos hicimos amigos y bueno, hacemos muchos trabajos juntos. Tenemos todos estos años del año 96 en adelante, y sobre todo desde cuando pudo venir como profesor al instituto, cosa que le pasa a muchos egresados, tenemos trabajo juntos. En todo caso, lo importante acá no es si aprobó o no, es que les sirva a ustedes. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tomando lo que decía Leonardo antes, la semana que viene es una semana de reflexión y reorganización. O sea que lo que está planteado son 2 o 3 cosas. Pero el eje es repensar cómo están aprendiendo en esta materia, cómo se les está enseñando, qué cosas están pasando, qué cosas consideran ustedes que sería mejor modificar, o qué necesidades tienen. Por lo tanto, en realidad es una semana de clase, no es una semana de no clase. Yo diría, cambiando la palabra, Leonardo decía que no sería una clase normal, yo diría que no es una clase habitual, prefiero cambiar la palabra. Nos quedan 10 minutos de nuevo. Entonces, la propuesta es que la semana que viene ustedes vengan a las 2 de la tarde, o antes si quieren, hacemos una reunión con Google Meet que no se corta, y que traigan ideas respecto a esto, y que yo les traiga la idea que ahora les puedo presentar sintéticamente de cómo evaluamos este primer cuatrimestre y qué cosas son las que están faltando. De manera que podamos hacer un segundo momento de contrato pedagógico didáctico donde revisemos qué cosas son las que están ocurriendo, y que ustedes traigan sus ideas y sus opiniones.
decimos muchos que esto es una clase porque el contrato pedagógico didáctico es parte de la clase y se va actualizando constantemente. Son cosas que ustedes, acciones pedagógicas que ustedes van a tener que hacer con sus estudiantes. Parar de tener el momento de trabajo con los contenidos para recontratar, escuchando a los estudiantes y a las estudiantes para ver qué es lo que uno tiene que reorganizar. Esto más o menos sería el objetivo de la clase que viene. Y por lo tanto, como además bien decía Leonardo, es también para que ustedes puedan ponerse al día, yo mañana, entre mañana y pasado, debería poder subir todas las clases y los videos que faltan de lo que ya se hizo, y debería poder también ponerlos en el grupo de Facebook para que accedan los otros estudiantes, así tienen toda la semana que viene para incorporarse. Bueno, esta es la idea, vernos para esto la semana que viene. Trabajar sobre acuerdos, y no sé si quieren que les explique cuál es la idea de evaluación que tengo, como para que la semana que viene también vengan pensando en eso y que lo podamos hablar. Estaría bueno si lo puede comentar. Sí. Puedo. Sí, profe. Como poder puedo. Veamos si uno lo puede decir con claridad. Habíamos quedado hasta acá que iban a mantener, si mal no recuerdo, los grupos que ya tienen. Y si no lo habíamos hablado, creo que sí, pero si no lo habíamos hablado, la propuesta es que ustedes mantengan los grupos que tienen de otras materias. No les voy a poner ninguna otra diferencia. Sé que tienen 5 o 6, más o menos. Entonces, la propuesta es que ustedes... ¿Vos querés decir algo, Javier? Porque, eso, estaba abierto tu micrófono. Falta un cierre de todo el espacio pedagógico de Pedagogía Universal y una presentación general de cómo se desarrollan las cuestiones generales en pedagogía y en educación latinoamericana. En función de eso, la idea es que ustedes presenten 2 trabajos con el formato que ustedes elijan. Hay varias posibilidades. Pueden escribirlo, juntándose en grupo y después viendo cómo lo arman. Pueden armar un video, pueden armar un Zoom y grabarse una discusión entre ustedes acerca del trabajo. Pueden tratar de armar, para inventar cosas, un radioteatro, pueden armar un programa de radio, diferentes maneras que no impliquen solo la forma tradicional de lo escrito, pero esas diferentes maneras tienen que presentar una cosa, que es de ambas cosas, de los procesos educativos que se dan hasta fin del siglo XIX, principalmente en Europa, y que tienen que ver con los inicios de los procesos educativos en Argentina, donde aparece la generación del 80. La pregunta es, ¿qué cosas son las que rescatan ustedes a favor y en contra para formar un docente? Para formarse ustedes como docentes. ¿En qué están de acuerdo y en qué no? ¿Qué les gusta y qué no? ¿Qué rescatan y qué no de esta pregunta que hacia fin de año van a tener que seguir completando, que es la de qué es ser profesor de historia? Lo que pasa es que esto ahora
tiene una respuesta parcial a la luz de procesos históricos. La misma pregunta tanto para pedagogía latinoamericana como para la pedagogía general, con la diferencia de que en la pedagogía latinoamericana y argentina ustedes van a elegir un autor del panorama que yo les presente y van a presentar ese autor o esa autora nada más. Cada grupo se encargará de presentar alguno y de poder mostrarlo a los demás. Y la idea es que ambas cosas las puedan presentar en no más de, cada una en no más de 5 minutos, si las van a grabar, si las van a dar por escrito, en 4 o 5 hojas cada una, no más, después del periodo de receso invernal, después de las vacaciones, no antes, para que en ese periodo tengan su tiempo para volver a leer con tranquilidad. Eso implica, esos dos trabajos no irían con nota, e irían con nada más que con una devolución de mi parte que tiene que ver con esto de cómo se está aprendiendo. Estas son las propuestas como para poder hablarlas la semana que viene. ¿Sí? Nos quedan menos de 2 minutos y se va a cortar, así que las preguntas sobre qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué dudas tienen, qué cosas quieren saber, qué quieren decir respecto a esta cursada, todo esto por un lado, y por otro lado, la propuesta de evaluación y lo que acordemos sería conversación de la semana que viene. Y entonces les da tiempo a ustedes para ir intercambiando antes del jueves que viene. ¿Les parece? Sí, profe. Tengo una consulta, profe. ¿Vos vas a arreglar lo del Facebook más o menos ya para este fin de semana o ya recién para la semana? La idea mía es hacerlo entre mañana y pasado. ¿Está? Porque ya lo tengo bastante avanzado. Lo demás depende de mi habilidad. No depende. Los grupos están organizados y armados, así que depende de cuánta habilidad logre yo. Lo que sí pedí que me hicieran, le pedí a una persona que se pusiera del otro lado como si fuera estudiante y le dije que armara un instructivo, así que van a ver un instructivo de cómo manejar el Facebook, de cómo entrar, de cómo manejarse con rapidez para no perder datos, poder entrar, trabajar por fuera. Van a ver que hay un instructivo que está hecho desde la perspectiva del estudiante y me parecía que lo tenía que hacer alguien que no fuera yo, para ponerse en la perspectiva de ustedes, así que creo que ese instructivo también les va a servir. Bueno, nos vemos a las 2 de la tarde o a la 1:30 la semana que viene. O a la 1. Ya se corta. Eso estaría bueno, profe, dejar A la un 1 horario estaría fijo, bueno. así ya sabemos. Alguien que pueda anotar lo que les voy a decir. Alguien que tiene ahí para anotar. Keeper, anoten así, Keeper 28 11 56. Keeper 28 11 56 @yahoo.com.ar. Arreglen el horario.